Al Descubierto, líder en opinión por televisión, tu canal independiente. Bueno amigos, nosotros vamos a conversar ahora con Delsa Solórzano, ella es diputada al Parlatino. Buenos días, bienvenida. Buenos días, un placer. Estamos hoy 27 de febrero, han pasado ya 23 años desde aquella aciaga fecha en que Caracas y Guarenas, Guatire, vivieron momentos muy difíciles, aquello que se llamó el Caracazo. Así es, 27 años de una gravísima violación de los derechos humanos, donde según cifras de COFAVIC se estima que hubo más de 600 fallecidos, muchos de ellos aún sin obtener sus víctimas indirectas, como sus familiares, sin obtener justicia por lo que ha ocurrido, y han pasado 23 años, como bien usted lo dice, y simplemente no ha habido una decisión del gobierno. Y hay que destacar que 13 de esos 23 años han ocurrido durante este gobierno, así que la justicia sigue brillando por su ausencia en este caso. Pero además hay que decir una cosa que a mí me parece fundamental. El año pasado, según las cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, hubo 5.338 protestas en el país, las cuales fueron duramente reprimidas por distintos cuerpos de seguridad del Estado, léase policías o léase distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional. De tal modo que aquí no queda más que decir que tenemos una especie de Caracazo por entregas. Violencia en las calles, conflictos en las calles que son producidas por distintos tipos de medidas del gobierno. En aquel momento se produjo un paquetazo que trajo como consecuencia el Caracazo. Aquí, así como tenemos un paquetazo por entregas, también tenemos un Caracazo por entregas. Sin embargo, hemos visto que desde la Fiscalía General de la República se ha hecho una fuerte insistencia en que no se van a dejar estos casos de lado y se va a seguir investigando estas muertes que han ocurrido, ocurrieron. Después de 13 años ya eso debería tener, 13 años de gobierno, de este gobierno, cuando usted tiene voluntad política para resolver las cosas, ya eso debió haberse resuelto hace mucho tiempo. Digamos, la Fiscalía está investigando los crímenes de lesa humanidad desde el 58 al 98. Nosotros nos preguntamos cuándo se van a investigar los delitos de violación de derechos humanos del 98 hacia adelante, porque el Estado es el que viola los derechos humanos y estas son cosas que tienen que ser atendidas a lo inmediato y no se están atendiendo. Y nosotros insistimos, cuando un gobierno se entroniza en el poder, y cuando me refiero a gobierno no me refiero solamente al gobierno nacional, también los gobiernos regionales y los locales, no se dan cuenta de la pérdida de popularidad. Por eso nadie pudo advertir que venía el Caracazo. Nadie lo advirtió porque esas cosas, la protesta, el sentimiento de disgusto y de desagrado suele ser una cosa oculta. Y cuando hay una explosión social como esa, nadie la puede advertir. Por eso no se advirtió que venía el Caracazo. Pues bueno, aquí nadie advierte cuál es la protesta que va a haber hoy o lo que va a haber mañana, y nadie pudo advertir que se iban a ocurrir esa enorme cantidad de protestas el año pasado. Nosotros vivimos en un momento grave de conflictividad social permanente. No en vano hay estudios de sociólogos que indican que el índice de violencia en el país se incrementó gravemente desde el año 89 para acá, desde los sucesos del Caracazo. Es por ello que nosotros tenemos que promover un gobierno, como es el que representa, por cierto, la propuesta de Enrique Capriles Radonsky, que sea un gobierno de la paz, un gobierno donde usted no permita violaciones de los derechos humanos y no sea simplemente un compromiso de que algún día voy a investigar, sino que se ponga al frente del problema, de la resolución de este tipo de problemas. Hemos visto también que en los últimos días, en informaciones que inclusive dábamos hace un rato, está un tema de invasiones que se parece, según las informaciones que tenemos, que se ha exacerbado en los últimos días. Y particularmente en el estado Miranda. Donde casualmente es gobernador nuestro candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky, y en los últimos días particularmente en el municipio Sucre, donde gobierna Carlos Ocariz, quien además va a ser nuestro candidato a gobernador del estado Miranda. Parecieran símbolo de una cuestión orquestada perfectamente para tratar de obviar el hecho de una rotunda votación el pasado 12 de febrero que dijo quiénes queremos los venezolanos que sean nuestros candidatos a la presidencia de la República y a la gobernación de Miranda. Y por lo demás, acompañado esto de una declaración bastante irresponsable de los organismos del Estado, del Ministro de Interior y Justicia, que dice que a los invasores, pues bueno, pues tienen derecho a invadir y no puede pasar nada. Nosotros
nosotros no estamos para nada de acuerdo con que se violenten los derechos humanos ni con una actitud violenta hacia quienes invaden la propiedad privada, pero tiene que haber una actuación legal que impida que este tipo de cosas ocurran. Sin embargo, el ministro de Interior y Justicia también no solamente dijo que había que actuar de manera que no se violentaran los derechos humanos de los invasores, pero manifestó su rechazo en contra de las invasiones, igual que lo hizo el vicepresidente de la República el día sábado. El tema es que no basta rechazar una conducta, hay que actuar en consecuencia. Insistimos, actuar, yo soy activista de derechos humanos y defensora de los derechos humanos. Actuar no significa que usted no simplemente se hace la vista gorda frente a un hecho que está ocurriendo. Ese hecho que está ocurriendo es consecuencia de la falla del gobierno nacional en la construcción de viviendas. Entonces, aquí hubo una promesa de construcción de viviendas, hubo una promesa de resolver el problema de los refugiados y eso no se resuelve. Y por eso sale la gente masivamente a la calle a ver cómo se le resuelven sus problemas de vivienda. El gobierno nacional tiene una enorme responsabilidad en esto. Acabamos de ver cómo el refugio de La Rinconada se quedó vacío. La gente se fue por temor a la inseguridad después de unos violentos hechos donde resultó fallecida una persona y donde además ya la inseguridad no la aguantaban. Entonces la consecuencia de la ineficiencia del gobierno nacional es lo que estamos viendo en la calle con el tema de las invasiones, que insisto, es peligrosamente casual con el hecho de que casi todas están ocurriendo en el municipio de Sucre o del estado Miranda. Sin embargo, el ministro de Interior y Justicia también dice que se están engordando terrenos para obtener mayores beneficios de ellos, mientras que la gente necesita casas. Hay una cosa que es bien importante. Bueno, las casas tiene que construir el gobierno, no las está construyendo. Que el mayor terrateniente de este país es el gobierno nacional. La mayor cantidad de terrenos ociosos, como los llama el gobierno nacional, pertenecen al gobierno nacional. Entonces no es necesario que usted tome un terreno privado cuando el gobierno nacional tiene la mayor cantidad de metros cuadrados de terrenos ociosos. Lo que tiene que ser el gobierno es eficiente a la hora de construir. La invasión que ocurrió anoche en Lomas del Ávila es una invasión de un edificio construido, recién construido, que seguramente no conozco la situación, pero con toda seguridad ya deben estar vendidos todos sus apartamentos, o por lo menos la mayor parte de ellos. Igual que fíjate tú, ayer como vimos que la misma gente decía pueblo contra pueblo en la invasión de terrazas de Guaycoco. La propia gente no quiere, la propia gente del pueblo no quiere las invasiones porque significan o se traducen necesariamente en inseguridad y en incertidumbre. Así que el gobierno tiene que poner un coto a esto y la única forma eficiente de hacerlo es terminando de cumplir con la promesa de construcción de viviendas de la cual el gobierno ha echado mano cada vez que necesita hacerlo para campaña electoral, pero que finalmente no se concreta en la solución inmediata de los problemas de la gente. Usted forma parte de la Mesa de la Unidad. Así es. ¿Cómo están haciendo con los recursos que están actuando o que están ejerciéndose desde el Tribunal Supremo de Justicia? En la prensa de hoy aparece una información bastante alarmante, que es que el Tribunal Supremo de Justicia va a dar prioridad a todo lo que son los recursos contra la Mesa de la Unidad. Es evidente que el gobierno nacional todavía no puede aminorar el impacto que ocasionó que más de 3 millones de venezolanos hayamos decidido salir a votar masivamente en el proceso electoral pasado. Ese número tan grande de electores evidencia una altísima confianza en la Mesa de la Unidad como institución, en la Mesa de la Unidad que se comprometió a que en 48 horas iban a estar quemados los cuadernos electorales, no porque no queremos auditorías, al contrario, se hicieron todas las auditorías, sino para garantizar que no se elaborara una nueva nefasta lista Tascón. Y eso al gobierno no le importó, más allá del impacto que le ocasionó cuando más de un personero del gobierno apostaba o a que no se iban a realizar las primarias o que si estas se realizaban, pues iba a haber una participación mínima. Pues esa confianza en la Mesa de la Unidad provocó una enorme participación y consecuentemente una amplísima legitimidad de nuestro candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky. La doctora Teresa Albán, es presidenta de la Comisión Electoral de Primarias, ha dicho que está estudiando con sus abogados los trámites legales que van a ser consecuencia de estas actividades del Tribunal Supremo de Justicia, pero en todo caso nosotros desde la mesa hacemos un llamado a la calma y a la tranquilidad. Nosotros hemos cumplido con nuestra palabra. Hay una cosa que es bien importante, Manuel, si me permites. El objeto de la sentencia que ordenó que no se quemaran los cuadernos era inejecutable. Y es inejecutable porque los cuadernos ya se habían quemado cuando el tribunal ordenó a la mesa que los cuadernos no fueran destruidos. Así que al no haber un objeto ejecutable de la sentencia, pues esta simplemente es írrita, es nula, nula absoluta, no se puede ejecutar. Así que ahí no hay
objeto sobre el cual decidir, y lo que vemos que está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia no son más que evidentes hechos de persecución contra las personas que han llevado dignamente un proceso electoral y, por cierto, con muchísima más eficiencia de lo que lo puede llevar el Consejo Nacional Electoral. En cuanto a los reclamos que hay de parte de candidatos insatisfechos. Bueno, yo creo que esos reclamos tenían que llevarse dentro de los procedimientos establecidos en el reglamento electoral. Lamentablemente se ha acudido al Tribunal Supremo de Justicia, cosa que no entendemos por qué se ha hecho, y lo digo como abogada y como miembro de la Mesa de la Unidad, pero a todo evento lo importante es que hemos dado garantía de que no se va a volver a elaborar una lista tascón, de que la Mesa de la Unidad es completamente fiable y de que nosotros cumplimos, somos gente de palabra que cumple lo que promete. Muchísimas gracias a Delsa Solórzano, diputada Gracias. del Parlatino por la Unidad, conversando con nosotros esta mañana al Descubierto. Amigos, nosotros hacemos una pausa, pero al regreso vamos a estar en el Calvario. Allí nuestra compañera Milagros Zambrano va a estar conversando con Vladimir Padrino, él es jefe del Estado Mayor de la Región Central, también con Wolfgang López Carrasquel, comandante de la Aviación Nacional, y con Miguel Rodríguez Torres, director general del SEBIN. Eso es al regreso.